Algunas mujeres sueñan con enamorar a un árabe millonario y guapo, pero hubo una actriz mexicana que logró mucho más que eso. En el mundo del cine, hay figuras que se han destacado por su belleza, talento y carisma, pero pocas han logrado tener un impacto tan grande como la actriz mexicana María Félix. Conocida por su fuerte personalidad y su belleza exótica, María Félix se convirtió en un icono del cine mexicano y de la moda en la década de 1940 y 1950. Sin embargo, lo que muchos no saben es que su belleza también cautivó a uno de los hombres más poderosos del mundo en ese momento, el rey Farouk de Egipto. Farouk quedó rendido a los pies de María Félix y comenzó a cortejarla con la esperanza de conquistar su corazón. Pero, ¿cómo fue que la belleza y personalidad de María Félix capturaron el corazón del rey Farouk de Egipto? Descubre en este video cómo se desarrolló esta intrigante historia entre una de las actrices más bellas de su tiempo en México y el mundo, y el hombre más poderoso de Egipto. Durante un viaje a París, Francia, María Félix tuvo la oportunidad de conocer al rey Farouk de Egipto en una de las joyerías más lujosas de la ciudad, Cartier. Mientras la doña se encontraba escogiendo una nueva pieza, que se trataba de la que sería una de las joyas que más apreciaría la actriz, se trataba del icónico collar de serpiente, mientras ella encontraba su joya. El rey Farouk estaba buscando un brazalete para una de sus muchas conquistas amorosas. Fue entonces cuando sus caminos se cruzaron y el rey Farouk quedó cautivado por la belleza exótica y personalidad fuerte de María Félix y comenzó a cortejarla con el objetivo de conquistar su corazón, invitándola a una cena en el mejor restaurante de París. A pesar de los intentos del rey Farouk de impresionar a María Félix con regalos extravagantes y lujosos, la actriz mexicana no estaba interesada en sus atenciones. Si bien disfrutaba de la atención del rey, no estaba dispuesta a convertirse en una de sus muchas conquistas del momento. Sin embargo, esto no detuvo al rey Farouk de seguir intentando conquistarla. Incluso llegó a ofrecerle actuar en una película egipcia, pero María Félix lo rechazó educadamente. Aunque nunca llegaron a tener una relación romántica, su encuentro en la joyería de Cartier dejó una impresión duradera en ambos. Ella, impresionada por estar tratando con un rey, y Farouk por su parte por la belleza de María Félix, a él le llamó la atención de su temperamento, ya que estaba acostumbrado a que las mujeres fueran las que lo buscaran y a que siempre le decían que sí. María significaba un reto para el rey. Continuando con la historia, un mes después del encuentro en la joyería de Cartier, María Félix recibió una invitación para la fiesta de cumpleaños del rey Farouk en El Cairo. A pesar de sus dudas y desconfianza, la actriz decidió aceptar la invitación, guiada por su curiosidad y sus deseos de conocer la cultura egipcia. La fiesta de cumpleaños resultó ser un espectáculo deslumbrante, tal como había imaginado. Había bailarinas exóticas que movían sus caderas al ritmo de la música y acróbatas que realizaban increíbles malabares y acrobacias. También había personas que tragaban sables y otros objetos, algo que dejó atónita a María Félix. A pesar de todo el esplendor de la fiesta, María Félix no pudo evitar sentir una cierta incomodidad y desconfianza en el ambiente. En medio de toda la opulencia y el lujo, se sentía como una extraña en un mundo desconocido. Sin embargo, la actriz mexicana se mantuvo serena y elegante durante toda la celebración. El rey Farouk le ofreció a María Félix un recorrido por El Cairo, mostrándole los lugares más icónicos de la ciudad. La actriz se sorprendió con la belleza y la riqueza de la cultura egipcia y quedó impresionada con la majestuosidad de las pirámides y la grandeza del río Nilo, que desde niña había soñado por conocer. Después de la fiesta de cumpleaños del rey Farouk de Egipto, la actriz María Félix recibió una invitación para visitar las ruinas de Abu Simbel. Al llegar allí, el rey la llevó a la puerta del templo de Ramsés y le mostró la estatua de Nefertari, la princesa nubia que se casó con Ramsés. «Ella era como tú», le dijo el rey con una sonrisa. Luego, Farouk llamó a uno de sus servidores, quien trajo una diadema de oro con pedrería sobre un cojín de seda.
Pero no era cualquier corona perteneciente a las joyas reales de la familia egipcia, se trataba ni más ni menos de la corona de la reina Nefertari. El rey le dijo: «Esta corona es para ti, para la reina de México». Según contó la actriz, ella quedó asombrada con la joya y se la colocó en la cabeza. Sin embargo, se detuvo y preguntó: «¿Es mía a cambio de qué?». Inmediatamente el rey Farouk de Egipto le indicó: «De una sola noche conmigo, una noche de amor». Inmediatamente María Félix le devolvió la diadema y replicó: «Una noche conmigo no la puede comprar con joyas ni con todo tu reino. Yo me entrego gratis a un hombre cuando me gusta. Me gusta más tu servidor, ese que trajo la corona», dijo María señalando al hombre. Por un momento, cuando se había puesto la corona, María Félix pensó por un momento en quedársela, como ella misma llegó a relatarlo. Sin embargo, su dignidad fue más fuerte que el amor a la joya más valiosa que ella había tenido en sus manos en ese momento. Según cuenta la propia actriz, esto provocó la furia del rey Farouk, quien cambió totalmente de actitud ante el rechazo de María. Esto pudo tener algunas consecuencias en el regreso de la actriz, sin embargo, ella firmemente le dijo al rey que quería regresar a su país de inmediato. Dando la orden, el rey, María fue llevada al aeropuerto para salir de Egipto. Ella no permaneció más cerca del rey. Después de ese episodio, la relación entre María Félix y el rey Farouk se enfrió. La actriz continuó su carrera en el cine, mientras que el monarca egipcio continuó con su vida en el trono. Ese podría haber sido el inicio de una buena amistad, pero ella se sintió ofendida por cómo la trató el rey, y de la manera que lo hizo. Ahora, después de escuchar esta historia, ¿qué habrías hecho tú si te hubieras encontrado en la misma situación que María Félix? ¿Habrías aceptado la oferta del rey a cambio de la joya, o habrías hecho lo mismo que ella y rechazado la propuesta? Recuerda que lo más importante es ser fiel a uno mismo y a nuestros principios y valores. Gracias por acompañarnos en esta historia. Apreciamos que hayan tomado el tiempo de ver nuestro video sobre la fascinante historia de María Félix y el rey Farouk de Egipto. Si disfrutaron del contenido, les invitamos a que dejen sus comentarios en la sección correspondiente y a que compartan el video con sus amigos y familiares. Además, si aún no lo han hecho, les recomendamos que se suscriban a nuestro canal y activen la campana de notificaciones para que estén al tanto de nuestros próximos videos. Muchas gracias por su atención y esperamos seguir brindándoles contenido interesante y entretenido. Hasta pronto.